Hola, ¿qué tal, gente? Yo soy Yule y bienvenidos una vez más a otro video en mi canal, su canal, nuestro canal, donde podemos hablar de todo este ambiente LGBT. El día de hoy quiero hablar sobre la lengua, sobre el idioma, la expresión, la cultura. Eh, Primeramente partimos de la premisa de que el lenguaje es político. Este depende en gran medida del lugar y la fecha en que está siendo utilizado, formando una parte importantísima en la cultura. La lengua es cambiante, dependiendo de las capacidades de producir sonido de las personas y su réplica por otras, va a ir cambiando, lo cual hace que sea el lugar y la época determinantes en esta evolución. Al igual que los seres vivos evolucionan, también lo hacen las lenguas, formando distintas variantes dialécticas que, si continúan evolucionando, se van a convertir en nuevos idiomas. Por ejemplo, tenemos un animalito en un punto X de la Tierra, en el cual algunos de los individuos de esa especie emigran al norte y otros al sur. Y a medida que se alejan, las condiciones ambientales cambian. Hacia el norte hace más frío, hacia el sur hace más calor. Pues estos van a ir adaptándose a estas pues variables climáticas y se van a ir generando nuevas razas. Y si las condiciones incentivan a más cambios, en lugar de que vayan evolucionando a otras razas, a lo mejor van evolucionando poco a poco en especies nuevas. Cuando existe una barrera física que impide la emigración de las especies, se forman endemismos, es decir, que esta especie solo se encuentra ahí y que si no cuidamos de su ecosistema y se impide su reproducción, a lo mejor se extingue. Lo mismo pasa con la lengua. Unos emigran al sur, otros al norte, se forman nuevos dialectos y a medida que van cambiando, pues surgen nuevas lenguas. Y cuando una lengua no se transmite, pues simplemente muere. Las lenguas o dialectos son partes importantes en la cultura y su expresión viene intrínseca una cosmovisión. Es por ello que hay palabras que existen en idiomas que no existen en otros y nos es difícil o hasta imposible su traducción. Por ejemplo, en mazateco no existe una diferencia entre los colores azul y verde. Entonces, si tratamos de traducir ese color al español, tendríamos que utilizar la palabra azulado o verdoso. Y pues ahí claramente se ve que es pues una forma totalmente de ver el mundo. Las palabras, la sintaxis, la forma en que lo expresas, es parte de la cultura de un determinado gremio que tiene cierta cultura y por ende un conjunto de ideas. Ideas que cargan una posición política, filosófica o espiritual. Y pues esto puede generar ciertos conflictos. Un claro ejemplo es que la gente se muestre renuente al lenguaje inclusivo o incluyente y que exista un choque de ideas de un gremio con una posición política antipatriarcal que sostiene que la posición del masculino neutral en el idioma español pues manifiesta de manera tácita la supremacía masculina al invisibilizar a las mujeres, al no nombrarlas. Y el otro gremio reaccionario que cree que no debe existir porque es una distorsión de la lengua, innecesaria, estúpida y que pues solo atiende a los caprichos de ciertas minorías, dándole más autoridad a lo que pues dice la RAE. Pero realmente la lengua no la hace la academia, sino los hablantes. Desde luego que está bien que existan normas y una estandarización de los patrones que puedan ser aprendidos en las escuelas, pues nos ayuda a entendernos mejor. Pero también estar reacios a la evolución lingüística, pues es como lo mismo que pedirle a un pinzón que no evolucione. Hace unos días vi una publicación de la RAE donde preguntaban a algunos usuarios de Twitter que si el punto iba antes o después de los emojis. Y responden aceptando el uso de los iconos y como algo normal y todo, ¿no? Entonces, vamos, los emojis no son parte de la lengua, sino parte de un lenguaje, donde la RAE pues no tendría por qué meterse. Y además, por ejemplo, algo que me parece muy molesto son las personas que ponen como máxima autoridad a la RAE
pero no usan dos signos de admiración o de interrogación. Utilizan extranjerismos, palabras distorsionadas, o palabras que no están dentro del diccionario de la RAE, que usan palabras horrendas como plox. Y entonces, pues esta incongruencia nos hace dar cuenta que su posición no es de respeto y autoridad a lo que dice la RAE, sino de un desprecio total al lenguaje inclusivo y pues de amor a su sistema patriarcal, por así decirlo. Las palabras o la combinación de estas también están ligadas a un sistema de creencias. Por ejemplo, muchas mujeres trans están totalmente en contra de que se utilice el concepto de mujer biológica. Y salen con frases como, pues que yo soy un robot o qué chingados, ¿no? Pues yo también soy biológica. Vamos, esta es aceptable su posición, pero también si nos ponemos a pensar bajo esa misma lógica, estaría incorrecto decir una madre a una madre o un padre no adoptivo, decirles padre o madre biológica. Porque, pues para el caso del padre adoptivo, ¿acaso es un robot? Pues no. Pero en fin, pues padre no es el que engendra, un padre es todo amor, ¿no? Por tanto, habría que suprimir la palabra adoptivo y decir solamente padre, y la otra persona pues sería el progenitor, ¿no? De esta misma manera hay personas que consideran que no debería haber una distinción entre mujer trans y cis y solo decir mujer. Ahí es donde vemos que entra una postura política. O la idea que manifiesta Ofelia Pastrana de utilizar el femenino en transgénero, es decir, transgénera. Inicialmente yo me fui por una postura purista del idioma y decir, no, pues es la unión del prefijo trans y el concepto del género, el cual es masculino, y por lo tanto así debe quedar, bajo la lógica de que, por ejemplo, la palabra sacapuntas yo la empleo como masculino, es decir, él sacapuntas. Y que puntas es femenino y aún así digo él sacapuntas, ¿no? Pero después de un streaming que hizo hace algunos días, cambió totalmente mi postura al agregar pues la carga política. Esta es de que una manera de hacer que la gente no tan familiarizada con la diversidad sexual, que dice un transgénero para referirse a mujeres y que habla en masculino todo lo demás, el decir transgénera ayuda a hacer sentido de que usar femenino para referirse a las mujeres trans pues es lo ideal, ¿no? De que le caiga el 20. En fin, ya por último también quiero comentar algo, principalmente para las personas que trabajan en atención al cliente, que trabajan en actividades terciarias. Hablamos de un lenguaje neutral, que no es lo mismo que el lenguaje inclusivo. Y en efecto es emplear la E en lugar de la O o de la A. Esto es porque a veces una como mujer trans te afecta emocionalmente el que te hablen en masculino o femenino para el caso de los hombres, en especial cuando la performatividad de tu género corresponde a tu identidad. Pero habiendo tanta diversidad de expresiones y de ideas, pues a veces resulta pues difícil no incomodar por nuestro desconocimiento. No sabemos cómo se identifica la persona y no sabemos cómo referirnos a ella. Y no le vamos a estar preguntando, oiga, ¿usted es hombre o es mujer? Porque pues resulta pues igual que decirle señora a un hombre trans porque así lo creemos y bajarle la autoestima porque no tiene un cis-passing demasiado alto. Entonces, lo que se tiene que hacer es no utilizar palabras como señor, señora, señorita, joven, amigo, patrona y cualquier cosa que se les ocurra. Simplemente no utilizarlas. No es una falta de respeto de no utilizar esas palabras y pues simplemente decir hola, buenas tardes, pásele. El modelo que le agrade se lo muestro. Y no le estás diciendo, oye amiga, pásale. No, entonces nos evitamos esa incomodidad. También otra parte es cuando delegas una tarea con un verbo transitivo, que es ahí cuando hay que emplear la E. Por ejemplo, estamos en un hotel, llega una mujer trans, pero no sabe si es mujer o no. Y el recepcionista le dice al botones, acompáñalo a su habitación o acompaña al señor a su habitación.
Pues ahí es donde cambiamos. Acompáñale a su habitación y nos evitamos de incomodar a la persona. No suena estúpido, no suena descabellado, es algo que se utiliza cotidianamente en el idioma. Y resulta que si la persona se identifica como hombre, no lo vamos a incomodar. Y si se identifica como mujer, pues tampoco. Y pues todo chido. Nadie te va a decir que eres un transfóbico de mierda ni nada por el estilo. Y fin. Pues eso es todo. Como recomendación, el día de hoy sí es compartir esto con otras personas, principalmente las que se dediquen a atender gente, la clientela. Que si no se lo vas a pasar el video, hazle el comentario para pues que vayan también tomando en cuenta y que juntos vayamos abonando cosas a la lengua, al idioma. El español es uno de los idiomas más hablados en el mundo, por extensión geográfica. Y pues creo que no está de más que vayamos agregando ciertas cosas, pues para mejorar la convivencia entre todos, ¿no? En fin.